Hola, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos aquí con el estudio en este tema del matrimonio, ¿verdad? Vamos a orar porque es un tema bastante serio y necesitamos del Señor para que nos guíe en, en verdad, ¿no? A ver, espérenme, ando. Ok, sí los tengo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Verdaderamente, Señor. Ayúdanos a entender más y más, Señor, el plan, el propósito divino, Señor, que tú diseñaste, que tú predestinaste de acuerdo, Señor, al deseo de tu corazón, a tu voluntad perfecta. Cuando decidiste hacer al hombre y a la mujer, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por darnos la vida, la existencia, Señor. Gracias por moldearnos, Señor, a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable en el corazón. Y aquellos que somos culpables de no vivir, Señor, en santidad, de no vivir honrosamente delante de tu presencia en el matrimonio, te pido, bendito Dios, que nos convictes, Señor, de esa realidad y te pidamos perdón, Señor, y nos pongamos en tus manos nuestro matrimonio, Señor, y tú lo santifiques, tú nos perdones, tú nos limpies. Te pido, bendito Dios, también por los jóvenes, aquellos que no han tenido, Señor, relaciones íntimas, Señor, que los guardes en pureza, que les des el temor, Señor, a ti, que les des sabiduría, Señor, que les hables a sus corazones y aprendan, Señor, a observar el matrimonio en la santidad y en la pureza en la cual tú lo diseñaste, dentro del propósito de tu plan divino, cuando decidiste hacer al hombre y a la mujer para cumplir el deseo de tu corazón, el propósito de la humanidad, para la gloria y honra a tu nombre, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Voy a poner un canto, nada más poquito para ministrar un poco nuestros corazones. Amén. Es el canto de Aleluya con Jesús Adrián Romero. Señor, verdaderamente tu designio es perfecto, Señor. Ministranos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor. Obra, Señor, en nuestros corazones. Ministranos, Señor, háblanos. Llévanos a vivir esa vida honrosa, Señor, ante tu presencia. Ayúdanos a presentar nuestros matrimonios, Señor, delante de ti, en santidad, en pureza, para darte la gloria, la honra a ti, Señor, y honrarte, bendito Dios. Sí, Señor, ayúdanos, guíanos, ministranos con tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, mi Dios.
que trabaje, Señor, en el corazón de la vida de las personas. Creo que la mayoría, Señor, somos culpables de no estar en un matrimonio para la gloria y honra a tu nombre, Señor. Ayúdanos, perdónanos, santifícanos, Señor, y guárdanos. Guárdanos en tu propósito divino para el cual nos diste la existencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Sí, Señor. Sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestro estudio, ¿verdad? Espero en Dios que la primera parte del estudio haya haber sido de bendición para sus vidas y sea de bendición en el futuro para las personas que lo miren, que lo observen, ¿verdad? Verdaderamente el misterio de la vida es maravilloso, no lo podemos comprender en una totalidad, de acuerdo al designio divino de nuestro Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Es una realidad, así como la muerte es una realidad en la vida de todas las personas. Así es la existencia del Dios creador del cielo y de la tierra. Así de la misma manera es una realidad, es una verdad, la vida eterna, el propósito divino, el plan divino, que si decidiéramos comprenderlo y conocerlo, no nos alcanzaría el tiempo de vida de nuestra peregrinación aquí en este mundo antes de nuestra partida para poder comprender el misterio de la vida, el misterio de Dios, el misterio de la creación, el misterio de nuestra propia existencia dentro del plan de Dios. Amén. Vamos a... Déjenle bajo esta cosa, Vamos a nuestro estudio. ¿Dónde estamos? Miren, el matrimonio. El propósito divino para el hombre y la mujer. Voy a estarlo leyendo para no decir cosas que no quería decir, para mantenerme centrado en el tema principal. En el estudio anterior, aquí lo tengo, vimos el origen del hombre y la mujer y comencé con esa pregunta de ¿qué es el matrimonio? Y el matrimonio, según la sociedad, ¿verdad? Y según la sociedad, ese concepto del matrimonio no es confiable, porque el matrimonio, según los hombres, es una unión de un hombre y una mujer en la sociedad entre las leyes jurídicas según el país y la cultura. Y en muchos países donde la inmoralidad es notoria, se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su derivado del latín matrimonio, matri, que se usa para madre, con un sentido de matriz o concepción de hijos. Eso fue el tema que miramos en el primer estudio sobre el matrimonio. Y aquí vamos a ver el propósito divino para el hombre y la mujer. Sí. En el estudio anterior ya habíamos visto cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. En primer punto, el hombre existe por la decisión de Dios y lo discutí bastante en el primer estudio. Les recomiendo que vean el estudio anterior. Pueden encontrar
el link del video aquí en la descripción de este video, ¿verdad? De este estudio. El hombre existe porque fue una decisión de Dios. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fue una decisión de Dios el hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. El hombre a la imagen de Dios es en el sentido de que es vida, realidad y existencia. En cierto sentido es la manifestación de la vida de Dios. La fuente de vida, el origen, ¿verdad? De donde se origina la vida, por así decirlo, es Dios mismo. O por qué no decirlo, el árbol de la vida. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz, ¿verdad? O lo que hace manifiesta la existencia del ser humano. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios es la fuente de vida. Aquí podemos ver que el aliento de vida del ser humano, ¿verdad? Dios lo sopló, es el aliento de vida de Él, es la esencia de la vida de Él. Él es la fuente de la vida, de la existencia, de todo no solamente del ser humano, sino de todo lo que tenga vida en este mundo y en todo el universo. Sí. Dios sopló el aliento de vida en el hombre, en un puño de tierra, y fue el hombre un ser viviente. La creación de la mujer, acuérdense que es el propósito del hombre y la mujer, pero la creación de la mujer es con un propósito divino. Vemos que dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y Dios tomó una costilla del hombre e hizo a la mujer, y los bendijo Dios con el fin de que el hombre fructificara y se multiplicara. Al unirse el hombre a su mujer, el unirse, ¿verdad? Cuando el hombre se une, el unirse el hombre a su mujer va más allá de juntarse o vivir juntos. Dice la Escritura: y se unirá a su mujer. Sí, y los dos serán una sola carne. La mujer es del hombre porque dice: y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es necesario, Sofía, bendiciones, buenos días. Es necesario en realidad mirar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Acuérdense que Dios tomó un pedazo de un costado de la costilla de Adán, y de la costilla que Dios tomó de Adán hizo una mujer, por lo cual la mujer es carne, naturalmente es carne del varón, porque del varón fue formada. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero a la mujer la formó de una parte de la carne del varón. Por lo cual, cuando el hombre se une a su mujer, ¿verdad? Cuando el hombre se une a su mujer, vienen a ser una sola carne. No que el hombre venga a ser carne de la mujer, sino que la mujer, por cuanto el origen de la existencia de la mujer es que Dios la formó de la carne del varón, cuando un hombre y una mujer se unen íntimamente,
la mujer viene a ser carne de aquel varón que la tuvo por mujer, y ya hablaremos quizás en el tercero o cuarto estudio en el matrimonio acerca de eso con más detalle y podamos ver en realidad la seriedad del adulterio y de la fornicación. ¿Verdad? Entonces veamos el propósito divino estamos hablando de la creación de la mujer en el propósito divino, ¿verdad? Veamos el propósito divino. Hay mucho que considerar y meditar en este misterio del matrimonio, porque en verdad es un misterio como la vida misma. ¿Qué es la vida de la humanidad? Querer darle una respuesta con el intelecto humano a esta pregunta, terminaríamos con respuestas falsas y absurdas, o por qué no decirlo, respuestas tontas. Quererle dar una respuesta a esta pregunta, pero ¿qué es la vida de la humanidad? ¿Te has preguntado eso? Ya hemos visto en el estudio anterior que Dios hizo al hombre conforme a su decisión de él. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fue una decisión de Dios dentro del propósito divino, el cual Dios tiene, y lo tiene, aunque la muerte entró en la humanidad, el pecado. Dios tiene un propósito divino para la existencia o para la vida de la humanidad. Le recomendamos que escuche el primer estudio sobre esta serie del matrimonio para que pueda entender mejor lo que vamos a decir para responder esta pregunta: ¿qué es la vida de la humanidad? El ser humano, tanto como el hombre y como la mujer, son un propósito divino creado por la voluntad y decisión de Dios. Amén. Ya hemos declarado en el estudio anterior que el ser humano es la manifestación de la vida misma de Dios. Él, Dios, ¿verdad?, es la fuente de la vida misma del ser humano, por lo cual no podemos negar que la existencia de la vida del hombre es la manifestación de la vida de Dios, ¿verdad? Es la manifestación de la vida del Dios vivo en este mundo que Él creó. Con esto en mente abordemos nuestro tema, la creación de la mujer con un propósito divino. Dice, vamos a ver 3 puntos sobre esta verdad, ¿verdad? Punto número 1, Dios separó una parte de la carne del hombre, Génesis 2, 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Sí. Dios separa una parte de la carne del varón. El punto número 2, Dios juntó de vuelta la carne del varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Punto número 3. Dios los bendijo con el don de multiplicarse. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenar la tierra.
Bien interesantes estos 3 puntos que vemos aquí. Sí, podemos ver en realidad que Dios, leemos en las notas, que Dios constituyó el matrimonio con el propósito divino para que el ser humano se reprodujera. Esta verdad es el propósito divino para el cual Él constituyó el matrimonio dentro de su voluntad y decisión que estableció con el fin de que la vida de Él, de Dios, esto es, la vida de Dios, se multiplicara sobre esta tierra. Esto es verdaderamente maravilloso. ¿Te has puesto a pensar en realidad que es un misterio en realidad la vida del hombre? Y si no la observamos dentro del temor de Dios y si no analizamos este principio de la unión entre un hombre y una mujer, vamos a seguir viviendo bajo la inmoralidad. Vamos a seguir, en lugar de ser uniones entre un hombre y una mujer para bendición, somos uniones de un hombre y una mujer para maldición, porque lo hacemos en desobediencia, lo hacemos para deshonra, lo hacemos bajo la inmoralidad de la concupiscencia, de los deseos inmorales y vergonzosos de nuestra carne. Sí. Esto verdaderamente es maravilloso. La manifestación gloriosa de la vida del Dios vivo se hiciera visible o manifiesta en un puñado de tierra en la persona del hombre, y que se multiplicara en este mundo físico según el designio de la voluntad de Dios conforme a su propósito divino. Como nuestro tema es el matrimonio, recordaremos la pregunta que hicimos en el primer estudio que compartimos, el cual puede escucharlo ya que está disponible en su canal, y en la descripción de este video está el link. Empezamos con esta pregunta en nuestro estudio anterior. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio no tiene nada que ver con una ceremonia religiosa o con el acto de hacer legal la unión de un hombre y una mujer ante las leyes civiles. El matrimonio, según lo muestra Dios en su palabra, es la unión de un hombre y una mujer al consumar una unión carnal en la intimidad, al tener relaciones sexuales. En la Biblia no vemos que dice que Adán se casó con Eva y contrajeron matrimonio, sino que dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta palabra que dice aquí, y se unirá, ¿verdad? El unirse a su mujer no tiene nada que ver con una boda ceremonial o casamiento como lo observamos humanamente en nuestras costumbres. El unirse tiene que ver con el aparejamiento que se lleva a cabo por medio de la intimidad sexual al tomar a la mujer por su mujer íntimamente. Tal unión la diseñó Dios para lograr su propósito divino de que el ser humano, el hombre y la mujer se reproduzcan para obedecer el propósito divino que Dios predeterminó conforme a su designio. Y ese propósito divino fue que Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Si pueden ver cómo es un mandamiento divino esa declaración. Dios diseñó el matrimonio para obedecer ese mandamiento y así cumplir su voluntad de acuerdo a su propósito. Es obvio que voy a hacer aquí una pequeña nota.
Es obvio que Dios no diseñó al hombre y a la mujer para, no sé, para ver qué hacíamos, ¿sí? De paso voy a mirarlo. Irene Servín, bendiciones, pastor, desde Paraguay. Bendiciones, gracias, gracias. Gracias por su enseñanza, me fortalecen, amén. Toda la gloria sea para el Señor. Gladys Quiñones, thank you, Jesus, and thank you, Pastor. Happy Saturday, blessings from Puerto Rico, amén. Bendiciones hasta Puerto Rico. Happy Mother's Day mañana a todas las madres. Y acá en Estados Unidos celebran creo que es el segundo domingo del mes, pero bueno. Miren cómo el propósito de Dios, ¿no? Dios hizo al hombre y a la mujer en realidad para que la vida de Dios, que se manifestó en la persona del ser humano, en la persona del hombre, se multiplicara, ramificara. Acuérdense que la palabra esa en el estudio anterior la miramos con más detalle cuando dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de ahí pone el propósito de hacer a la mujer. Esa palabra solo tiene una aplicación directa como la rama de un árbol, ¿sí? Que ramifique. ¿Y que ramifique qué? Que ramifique la manifestación de la vida de Dios, que se hizo manifiesta cuando Dios hizo al hombre y lo formó del polvo de la tierra y sopló el aliento de vida de Dios en el ser humano. Y fue el hombre un ser viviente, o en pocas palabras, y fue el ser humano la manifestación de la vida, de la existencia del Dios vivo. Amén. Nosotros no nacimos por nuestra propia voluntad, no estamos en este planeta porque nosotros decidimos estar aquí. Sí. Vamos a nuestro estudio para que no se nos haga largo. Dios diseñó el matrimonio para obedecer este mandamiento y así cumplir su voluntad de acuerdo a su propósito. ¿Cuál mandamiento? Que Dios los bendijo y les dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. Si no podemos ver ahí en ese versículo el propósito divino para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer, hay algo malo en nuestros corazones. Amén. Fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Y cómo es que fructifican? ¿Cómo es que se multiplica uno y llena y puede uno llenar la tierra? Por las relaciones íntimas. Entonces la palabra esa, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El unirse a su mujer es en la intimidad. Porque nada pasa si yo me voy a vivir nada más con una mujer y me voy o la traigo a mi casa y vive ahí conmigo, pero si no la toco íntimamente, si no la conozco, como dice la escritura, más adelante lo vamos a ver, nada pasa. No me puedo fructificar, no puedo multiplicarme. Dios diseñó el matrimonio para obedecer ese mandamiento y así cumplir la voluntad de Dios de acuerdo a su propósito. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Que se multiplique, que ramifique la vida de Él, que hizo manifiesta en ese puño de tierra cuando Dios hizo a Adán, varón y hembra los crió. ¿Y dónde estaba Eva? En la carne del varón. Pero el ser humano, seducido por Satanás, lo hemos deshonrado. Y algo tan hermoso y con un propósito divino lo hemos rebajado a lo más vil e inmoral, para vergüenza y deshonra. El matrimonio, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio. Dios mío, ayúdanos a cambiar. Hice aquí una pequeña oración porque la necesitamos. Dios mío, ayúdanos a cambiar y a vivir para ti en santidad y honra.
Levanta tu iglesia con poder para que enseñe esta verdad y pueda ser honroso el matrimonio, para que nuestra vida sea un sacrificio de olor grato ante tu presencia. Señor, escucha nuestro clamor, bendito Dios. ¿Cuántos somos culpables, Señor, de inmoralidad? ¿Cuántos somos culpables, Señor, de estar en una relación gobernado y guiado por los deseos inmorales de nuestra carne, en una perversidad? Y no estamos, Señor, bajo tu bendición. Muchos estamos ya en una segunda o tercera relación, Señor, y está fuera de tu propósito. Más adelante ayúdanos, Señor, a observar el matrimonio, el adulterio y la fornicación, Señor, en el matrimonio. Señor, ayúdanos. Porque el asunto es serio, bendito Dios. Sigue guiándonos, Señor, a través de tu palabra y habla a nuestros corazones. Convicta los corazones que tengamos que ser convictados por tu palabra para arrepentirnos y pedirte perdón, bendito Dios, y buscar tu favor y buscar ser de bendición y presentar nuestros matrimonios en algo puro, en algo santo, en algo honroso para tu presencia, para tu nombre, Señor. Dentro de ese plan divino para el cual tú lo hiciste. Guíanos, Padre Santo. Amén. Amén, amén. Sí. La iglesia en realidad necesita levantarse y enseñar estas verdades, comenzarle a instruir a los jovencitos, a los niños. Los padres necesitan enseñarle esta verdad, necesitan creerla, necesitan abrazarla y verla y guardarla dentro del propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer, el matrimonio, para darles esta enseñanza y estas instrucciones a nuestros niños. Voy a hacer un breve comentario por la situación, lo que nos rodea hoy en día. En las escuelas acá en Estados Unidos les dan la opción a los niños, a los jovencitos, que si se creen niñas, está bien, que es normal, que es correcto. Y a las niñas que si se creen hombrecitos, está bien, es lo correcto, lo pueden hacer. Jorge, bendiciones, saludos, gracias, un abrazo fuerte y fraternal en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, bendiciones. Rafael Contreras, Batancur, amén, soy soltero pero no creía en el matrimonio y hoy, gracias a Dios, ya creo. Ánimo, mi hermano, no le saque, ¿verdad? No le saque, Dios tiene un plan, un propósito divino. Es que la mera verdad, la sociedad, y eso vamos a hablar, ¿no? Acá en Estados Unidos, y yo sé que creo que en otros países ya también se ha hecho eso, legal que un hombre y un hombre contraigan matrimonio. Matrimonio no es, porque la palabra matri viene de madre o de matriz, en cierto sentido. Y dime, ¿qué lugar tiene esa palabra entre dos varones que se unen por las leyes civiles? Porque en matrimonio no se unen, ese no es un matrimonio, aunque ellos así lo crean, que hoy sí es nuestro matrimonio. Dos bigotones no pueden contraer matrimonio, pueden contraer maldición y juicio de Dios en sus vidas, ¿sí? Por esa unión perversa, asquerosa, algo fuera del propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Que Dios nos guarde en realidad y convicte a estas personas. Hay perdón de pecados para ellos si se arrepienten y hacen lo que Dios manda y no lo que con perdón de la palabra, ¿verdad?, su cuerpo les dice que hagan. Porque su cuerpo les pide que hagan cosas inmorales, cosas incorrectas,
cosas depravadas, varón con varón, mujer con mujer. Dios nos guarde en realidad, tengamos cuidado, oremos por nuestros jóvenes, enseñémosles a nuestros jóvenes que se guarden en pureza. Génesis 4, capítulo 1 y 2 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Estamos mirando Estamos mirando el propósito divino de Dios cuando hizo Dios al hombre y a la mujer, el propósito divino del hombre y la mujer. Y aquí vemos y vamos a analizar estas dos palabras que tengo acá marcadas en rojo. Conoció Adán a su mujer, esa palabra conoció, y también y dio a luz, esta palabra también en su idioma original. Miren cómo es tan importante, mi hermano, mi hermana, para tener cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios, porque una palabra en su idioma original tiene muchas aplicaciones. A veces no se traduce así nada más y que significa lo mismo o tiene la misma aplicación. A veces en el idioma original es más amplio, más específico, tiene más aplicaciones. Esa palabra se puede traducir en muchas más. Y aquí lo vamos a ver. Aquí podemos ver el cumplimiento del propósito del matrimonio, ¿verdad? Que conoció a Adán a su mujer. ¿Y cómo la conoció? Esa palabra conocerla es que tuvo intimidad, ¿verdad? Se llegó a ella, la tomó por mujer y concibió y dio a luz a Caín. Por medio de esa relación, ¿verdad?, íntima entre el hombre y la mujer, concibe y da a luz la mujer. Vamos a ver estas dos palabras de conoció. Mire, la primera, conoció. Su raíz primaria, ¿verdad?, es conocer. La palabra es yada en el hebreo. Asegurar al ver. Miren todas estas aplicaciones, pero me voy a tener que enfocar nada más en las rojas, porque ahí échenles un vistazo, creo que sí las pueden alcanzar a ver si tienen un ordenador. Sí, está bastante de buen tamaño la letra. Miren todas las aplicaciones que tiene esa palabra, ¿sí? Usando en una gran variedad de sentidos. Esa palabra conocer se usa en una gran variedad de sentidos, tanto en sentido figurado como literal. Observación. Esa palabra también se puede traducir como observación, cuidado, reconocimiento y causa, instrucción, designación, castigo, etc. Como sigue: aparecer, caso, castigar, célebre, comprender, concernir, conocer, conocido, conocimiento. Pero las que tengo subrayadas aquí de rojo, que es la primera, la raíz primaria es conocer. También esa palabra se aplica para designación, y esta nos interesa porque acuérdense que estamos mirando el propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer, o el designio de la unión del hombre y la mujer con el propósito de Dios para que hagamos la función que Dios determinó al hacer el hombre y la mujer, ¿sí? También esta palabra se traduce como entrar, ¿sí? Entrar, examinar, experimentando, pero entrar, ¿sí? Y sentir y tener también. Si miran, esa palabra es bien amplia, tiene muchas definiciones, se aplica en muchos aspectos. Experimentar, experto, familia, hallar, ignorante, ignorar, informar, inquirir, insaciable, llegar, manifiesto, mostrar, notar, notificación. Sí, esa palabra de conocer.
Y pudiera haber subrayado esta que le leí aquí de insaciable. ¿Dónde está? Informal, insaciable, porque en realidad las relaciones íntimas, las relaciones sexuales a veces son insaciables. Cuando uno conoce a su mujer, a su pareja, no dice uno, ya la conocí y ya quedaste satisfecho y ya no quieres volverla a conocer o a tomar o a entrar en ella o sentirla o tenerla, ¿verdad? Es muy amplia esta palabra, la mera verdad, y cuando lo miramos en el texto nada más miramos ahí conocer, pero tiene una aplicación inmensa, muchas aplicaciones. La palabra número 2, la segunda palabra es dio a luz. La raíz primaria es la palabra es yalad. Raíz primaria es tener hijos, ¿verdad? Que causa engendrar, como médico, actuar como partera. Esa palabra, fíjense, de tener, de dio a luz, se aplica también para actuar como partera, específicamente mostrar linaje, agrupar, alumbramiento, asistir, concebir, crear, criado, criar cumpleaños, dar, descendiente, efecto, engendrar, estéril, hijo, luz, mujer, nacer. Pero vamos a ver las que tengo marcadas de rojo. Esa palabra de dio a luz, ¿verdad? Se aplica para tener hijos, engendrar, mostrar linaje, alumbramiento, concebir, crear, dar, descendiente, engendrar, mujer, nacer, producir. Todas esas palabras apuntan verdaderamente al diseño o al plan divino que Dios tuvo cuando diseñó al hombre y a la mujer, cuando Dios los hizo. Todas esas palabras se envuelven o se mueven o como si fuera un sistema solar, ¿verdad? Tienen su órbita alrededor de la esencia del propósito para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer, de la unión. Sí, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y cómo se une a su mujer? Lo vamos a ver más adelante por medio de las relaciones sexuales, por la relación íntima. Y tiene que ser en pureza, en santidad, porque Dios lo diseñó de esa manera, con un propósito divino, no para satisfacer nuestros deseos inmorales en una depravacidad como a veces muchos de nosotros somos culpables, sino dentro del propósito divino para que el hombre se reprodujera, para que la vida de Dios se reproduzca en este mundo, porque en realidad la vida no es nuestra. Por eso Dios castiga al pecado con severidad. La sexualidad fue diseñada por Dios con el fin de procrear y reproducirse. La palabra conoció está con una aplicación directa, de entrar en su mujer, tenerla, sentirla. También se aplica designación. Esta palabra nos conecta con el propósito divino de Dios, por el cual hizo o designó a la mujer y por lo cual Dios estableció el matrimonio. Qué tremendas verdades cuando escudriña uno estos pasajes y los desmenuza y los abres, los amplías y los ves en el sentido original de sus palabras originales, en su idioma original. La palabra no la podemos agarrar hacia la ligera, debemos de escudriñarla, debemos de leerla, debemos de mirar en diccionarios, en la aplicación de ciertas palabras para ver en realidad si se tradujo, si la traducción fue fiel y si en realidad el texto está diciendo lo que en el texto original se declara, ¿no? Porque muchas veces se pierde en realidad el sentido, se pierde el mensaje
se pierde la esencia de lo que está declarando la Escritura. Aquí hice una nota yo y ya vamos a llegar al final. Bueno, vamos a ver todo. La palabra conoció está con una aplicación directa para entrar en su mujer, tenerla, sentirla. También se aplica designación. Esta palabra nos conecta con el propósito divino de Dios por el cual hizo o designó a la mujer y por el cual Dios estableció el matrimonio. Es el deseo de mi corazón que cada persona que escucha esta serie de estudios sobre el matrimonio sea exhortado para considerarlo en la pureza y santidad que debe ser el matrimonio, de acuerdo al propósito para el cual Dios lo diseñó dentro de su perfecta voluntad y decisión. Y yo soy el primero que soy exhortado por este mensaje. El Señor a mí me ha hablado a través de este estudio. Si no fue para nadie, para mí sí lo es. Para aquellos que ya estamos en una relación, consideremos y pidamos perdón a Dios si es que somos culpables de inmoralidad conyugal. Y si somos conscientes de que le hemos fallado a Dios y no hemos vivido para honra a Dios con nuestros cuerpos, cumpliendo el propósito para el cual Él nos dio la existencia. Padre, perdóname, Señor, que yo en otro tiempo he sido culpable, Señor, y quiero considerar el matrimonio de la perspectiva de un punto de vista como tú lo diseñaste, bendito Dios, y no como yo lo creía, no como los deseos de mi carne me demandan que lo observe y lo abrace, Señor. Perdóname, Señor. Para aquellos que no han hecho lo que es incorrecto, cayendo en la inmoralidad y perversidad de los deseos de la carne, cometiendo el pecado de deshonrar a Dios, envueltos en las relaciones sexuales fuera del matrimonio, o más bien dicho, fuera del propósito para el cual Dios nos hizo hombre y mujer. Es el deseo de mi corazón que reflexionen y se guarden en pureza, y Dios los bendecirá para que tengan la esposa o el esposo que Dios les dará y puedan vivir el matrimonio honroso, santo y agradable ante Dios para gloria y alabanza a su nombre. Amén. Tremenda realidad. La aplicación. ¿Habías considerado el matrimonio tal y como la Biblia lo expone? Tal y como Dios lo estableció dentro de su designio. Él lo designó. ¿Lo habías considerado de tal manera? Tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, ¿habías considerado en realidad la intimidad, envolverse en tener relaciones sexuales con una persona, observando el propósito para el cual diseñó esas partes en los cuerpos del ser humano, con ese propósito divino de que la vida del Dios que se manifestó en vida y realidad aquí en este mundo, en la persona del hombre, del ser humano, se multiplicara? Si puedes ver las artimañas de Satanás, cómo engaña y seduce a los seres humanos para que vivamos en inmoralidad, en depravacidad.
Si puedes ver en realidad el daño que Satanás ha causado a la humanidad por causa de la desobediencia del hombre. Puedes mirar la esclavitud, el grado de deterioro, de inmoralidad, de perversidad que hay en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra carne, en nuestros miembros, seducidos y atados y esclavizados por Satanás que nos influencia a considerar las relaciones entre un hombre y una mujer en la intimidad hasta tal grado de deterioro para deshonra al propósito, o para deshonrar el propósito para el cual Dios hizo o nos hizo varón y hembra. Sí. Decía, amén. Por eso decía, creo que el Señor, ¿verdad? Bueno es al hombre no tocar mujer, dice el apóstol Pablo, y es verdad. Quiero exhortar y enfocarme en los jóvenes, los que ya estamos casados, los que ya somos adultos, los que ya la hemos regado y hemos metido la pata y nos hemos envuelto en relaciones fuera del propósito para el cual Dios nos hizo hombre y mujer. Hay que reconocer esas áreas, esa situación, esa inmoralidad en nuestras vidas y pedirle perdón a Dios. Dice el apóstol Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él nos puede limpiar en realidad de la inmoralidad en la cual nos hemos envuelto. Porque muchos de nosotros ya nos hemos envuelto en la inmoralidad, nos hemos envuelto en relaciones fuera del propósito para el cual Dios nos dio la existencia. Yo soy culpable desde mi juventud. No que ya esté viejito, pero desde mi juventud, desde cuando tenía 16, 17 años, me envolví en relaciones que no tenía que envolverme. ¿Y todo por qué? Por querer experimentar la sexualidad, querer experimentar el estar íntimamente con una mujer. Y eso le ha pasado a muchas personas, tanto como hombres como mujeres. El deseo de experimentar, de tener relaciones íntimas, de probar la sexualidad en nuestras vidas, haciéndole caso a los deseos de la carne, seducidos por la influencia de Satanás. Él es quien nos seduce. A nuestra carne no le pueden dar un empujoncito así porque somos como un balín, una pelota así de fierro pesada al borde de una bajadita. Y nada más le dan un empujón y agarra vuelo de bajada a la maldad, a la impureza, a lo inmoral, a lo perverso. Es mi oración que los jóvenes que no se han envuelto en relaciones íntimas esperan Dios. No deshonres este don precioso que Dios nos dio de la unión de un hombre y una mujer. Esperan Dios para que Dios te traiga a tu esposo o tu esposa que Él tiene predestinado para tu vida. Guárdate, espera en Él, clama a Él, dile que te guarde, que te proteja, que no quieres deshonrar
deshonrar eso que Dios diseñó con el propósito del matrimonio para la reproducción de la vida que Él nos ha dado en este mundo, para la gloria y honra, alabanza de Él dentro del propósito para el cual Él nos hizo hombre y mujer. Guárdate, no la riegues como nosotros, bueno, al menos como yo sí la he regado en el pasado. Quiero de hoy en adelante observar el matrimonio con esto en mente, y cada vez que le dé un beso a mi esposa, cada vez que le acaricie su rostro, cada vez que la tome en mis brazos y la abrace y me deleite con ella, con sus caricias en la intimidad, le dé gracias a Dios por haberla hecho, y darle gracias a Dios y decirle: Señor, gracias, ayúdanos a considerarlo y tomarlo en cuenta dentro del propósito para el cual tú nos hiciste, hombre y mujer. Señor, gracias, bendito Dios. Y darle las gracias, estar agradecidos con Dios por las caricias de nuestras parejas, de nuestra esposa, de nuestro esposo, por el privilegio de que Dios nos dio la vida y nos da el privilegio que por medio de nuestra compañera o nuestro compañero, esa vida que Dios nos dio se pueda reproducir, y es la vida de Dios que se reproduzca en este mundo. Debemos de darle gracias a Dios cuando nos ponemos un anillo en la mano y decimos: hasta que la muerte nos separe. Vivamos como marido y mujer dentro del propósito para el cual Dios nos dio la existencia y nos hizo hombre y mujer. ¿Cuánto nos necesitamos entender de esa realidad hoy en día? De que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pueden mirar que Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Tampoco hizo a Eva y a Genoveva, sino que hizo a Adán y a Eva. ¿Ven cuán importante es irnos y poner nuestra mirada allá en Génesis, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y de un pedazo de la carne del varón hizo una mujer? En el próximo estudio vamos a mirar el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio, el adulterio y la fornicación. El matrimonio, el adulterio y la fornicación. Porque son cosas seriosísimas. Son cosas seriosísimas que debemos de considerar. Gonzalo, bendiciones, Dios te bendiga. Sí. Quiero poner un canto para despedirnos, con esto terminamos y estamos aquí. Escucha esta alabanza, y si el Señor te ministró y has considerado tu matrimonio, solamente tú y Dios saben cómo está tu vida. Considera las palabras de este canto y ¿verdad? Considera las palabras de ese canto y presenta tu vida delante del Señor, que Él te limpie, que Él te purifique, que Él santifique tu matrimonio. Hay perdón de pecados en Cristo, amén. Sí, amén. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad,
santidad, Señor, en la cual tú quieres que vayamos, Señor. se complazca en bendecir. Lávame en Lávanos, tu Señor, en tu sangre, sangre. Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Limpia mi matrimonio, Señor, de toda maldad, de toda inmoralidad, Padre. Perdónanos, somos culpables de no observarnos la santidad y la pureza en la cual tú lo diseñaste, bendito Dios. Ayúdanos. Y yo soy culpable, Señor. Quiero que mi matrimonio, Señor, mi relación con mi esposa, cuando la bese, cuando la tome en mis brazos, cuando la acaricie, quiero, Señor, bendito, que sea en gratitud, Padre, a ese plan maravilloso, plan divino para el cual tú hiciste al hombre y a la mujer. Límpianos con tu sangre. Límpianos de toda maldad, Señor. Traigo delante de ti mi matrimonio, Señor. Tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Señor, toma tú mi voluntad. Haz la tuya nada más. Me rindo a ti, Señor. Rindo mi matrimonio. Así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi Sí, Señor, límpianos. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Sí, amén. Por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Gonzalo. Gracias. Gracias, Jorge, Sofía, bendiciones, Irene. Gracias por acompañarnos, Rafael. Toma la decisión, mi hermano. Es una cosa maravillosa el matrimonio. Tómalo. Pídele a Dios, tu compañera, tu esposa. Y vívelo para la gloria y la honra de Dios. Y que ese anillo en tu mano no lo quites de ahí. Que sea un pacto eterno en gratitud por el privilegio de tener una esposa, un esposo como compañero, como compañera en nuestras vidas. Para vivir nuestras vidas, la humanidad en el propósito divino para el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Amén. Sí, Señor, bendito, gracias, Señor. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Te damos, Señor, por el privilegio de que nos das. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la existencia. Gracias, Señor, por mi esposa. Perdóname, Señor, porque sé que soy culpable de no considerar el matrimonio en otro tiempo, Señor, dentro de tu propósito divino, santo, puro, perfecto, para el cual tú nos hiciste varón y hembra, Padre. Soy culpable de eso en mi pasado. Quiero que de ahora en adelante, Señor, me des la sabiduría, me des el poder por medio de tu Espíritu Santo para valorar, Señor, mi matrimonio, para amar a mi esposa, no solamente porque es mujer y me gusta y me atrae, sino para amar tu voluntad, porque es tu voluntad la que decidió hacer varón y hembra. Para amar tu voluntad, para amar tu propósito, para amar, Señor, ese designio que tú predestinaste al hacer al hombre y a la mujer, Padre, para el matrimonio. Ayúdanos, guárdanos.
Te pido, Señor, que me des sabiduría y el temor, Señor, el temor reverente para guardar mi matrimonio en pureza y en santidad, para la gloria y honra tuya. Gracias. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias por la ternura de sus ojos. Gracias, Señor, por esos labios, Señor, que si no me besan me muero, como dice el canto ese del mundo secular. Te doy las gracias, Señor, por mi esposa. Si tan siquiera hubiera comprendido y entendido estas cosas antes de casarme, hubiera podido hablar en el día de la recepción, Señor, y ser testimonio ahí de que el matrimonio debemos de observarlo en la pureza, en la santidad, que tú lo diseñaste dentro de tu propósito, dentro de tu plan maravilloso, Padre. Te ruego, Señor, que tú le des a los jóvenes que se abstengan de tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, que los guardes del maligno, que los guardes de la seducción de Satanás, que manipula y sonsaca los deseos de la carne para que caigan en relaciones, Señor, inmorales, para que tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, deshonrando el propósito divino para el cual tú hiciste al hombre y a la mujer, Padre. Creo que mi vida hubiera sido diferente si alguien me hubiera hablado de estas cosas en mi juventud, antes de tocar mujer. Creo que quizás me hubiera ayudado a reflexionar y a no meter la pata tantas veces, a no fallarte. Porque viví, Señor, viví en otro tiempo en la inmoralidad. Soy culpable, Señor. Pero sé que en Cristo nos has perdonado. Sé que en Cristo tenemos una segunda oportunidad. Sé que en Cristo aún nuestro matrimonio, si nos unimos, Señor, en una relación para deshonrar el propósito divino para el cual tú hiciste al hombre y a la mujer, sé que tú lo puedes santificar. Sé que tú lo has santificado en la cruz del Calvario. Sé que hay perdón para aquellos que te pidan perdón, Señor, y te pidan que santifiques su matrimonio, su vida, sus relaciones, su hogar, su casa, y te den las gracias, Señor, por su pareja, por que tú les has concedido. Y que nos guardes, Señor, a vivir dentro de la luz, de la santidad para la cual tú diseñaste el matrimonio. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por sus comentarios. ¿Verdad? Les amo en el amor de Cristo y no crean que yo estoy haciendo esta serie de estudios porque soy un experto en el tema, pero porque quiero saber mi posición que tengo delante de Dios en el ministerio, en mi matrimonio. Yo quiero saber estas cosas, por eso es que las estudio. Quizás no sea para nadie más este mensaje, quizás para mí. A mí me ha ministrado el Señor y me ha hecho ver la inmoralidad que vivía en el pasado y cómo no guardé estas cosas desde mi juventud y de lo cual me arrepiento. Yo hubiera querido escuchar este mensaje en mi juventud. Yo creo que sí me hubiera guardado de muchas veces que hice lo malo y lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Quizás mi matrimonio fuera honroso desde el principio, si hubiera sabido estas cosas, y por eso me esfuerzo a exponer lo que la palabra de Dios dice. Aquí no se trata de lo que yo digo, lo de que mi iglesia dice, lo que mi religión dice. Aquí se trata de lo que Dios estableció
y lo que su palabra declara, porque a final de cuentas la Biblia es y tiene que ser la única autoridad de nuestra fe y de nuestra práctica. Porque las iglesias te enseñan otras cosas. Y en nuestro próximo estudio vamos a ver el matrimonio, el adulterio y la fornicación a la luz de la palabra. Y tráiganse sus pomadas para los golpes y moretones, porque va a doler. Va a doler a muchos. Va a haber convicción. Y la ha habido en mi vida. La ha habido en mi vida, la convicción. Y sobre ese tema, sobre ese asunto. Y la mera verdad, lo necesitamos para vivir, para tener matrimonios para la gloria y la honra de Dios, para tener familias para la gloria y honra de Dios, para tener comunidades para la gloria y la honra de Dios. Mi hermano pastor, mi hermano ministro del Evangelio, necesitamos considerar dar clases en la iglesia, enseñar estas cosas, estas verdades, para que nos guardemos. Y aquellos que estamos en inmoralidad, en deshonra, arreglemos nuestras cuentas, pidámosle perdón a Dios y Dios sea santificando y guiándonos y bendiciéndonos en nuestros matrimonios. Amén. Bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén. Bendiciones. Chao, chao. Las promesas del Señor son siempre amén.